Cada cierto tiempo compartimos con usted y es que los temas de salud son vitales, son fundamentales. Tenemos en videollamada al doctor José Víctor Lagunas Turijanes, él es médico cirujano con especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, a quien saludo con gusto para hablar de un tema también presente y poco visto, el infarto agudo al miocardio. Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal, Evaristo? Buenos días, ¿qué tal? Saludos a todo tu público de Cadena Sur y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, pues para que comentemos, doctor, de este asunto de el infarto agudo al miocardio, una enfermedad que pues podría ser mortal. Denos, por favor, de manera general, cómo es el infarto, de qué se trata, de qué está rodeado, qué lo precede, cuáles son sus causas. Sí, como bien lo comentas, desafortunadamente es un problema de salud pública. De hecho, es la primera causa a nivel mundial de fallecimientos o causa de defunción, y a nivel nacional en México también es la primera causa. Si bien es cierto que ahorita o todavía estamos en la pandemia, uno pensaría que hay algunas otras causas de defunción más importantes. Sin embargo, esta es la primera causa y esto es un tema que se debe de atender y prevenir lo más pronto posible para evitar mayores defunciones. Muy bien, el infarto agudo al miocardio se debe a una oclusión de una arteria del corazón por una oclusión del oxígeno o tanto del flujo sanguíneo. Esto bien se lleva a cabo porque hay una formación de placa de ateroma a lo largo de la vida, tanto de colesterol como de triglicéridos, lo cual nos va a repercutir que una parte del corazón pueda morirse. Ahora bien, a lo largo de la vida nosotros tenemos las arterias en una forma, pues de cierta forma sana, ¿no? Sin embargo, si le vamos sumando a lo mejor una dieta baja, una dieta poco nutritiva, una dieta abundante en grasas, en colesterol, triglicéridos, esta placa o esta luz del vaso arterial que normalmente tenemos se va a ir estrechando. Al estrecharse puede ocurrir que en algún momento de nuestra vida ese flujo sanguíneo que normalmente estaba en 100% reduzca a un 50 o un 30 y llega un momento en el cual pueda formar un coágulo sanguíneo y obstruir de forma irreversible la arteria. Y eso a la vez, dependiendo de la arteria afectada del corazón, nos va a dar una muerte de estas células del corazón. Ahora bien, lo importante acá es la prevención para que a lo largo de este infarto o de esta enfermedad se logre tener el menor daño posible. Hay ciertos factores de riesgo que ya conocemos todos, desafortunadamente que a lo largo de la vida tenemos y que a veces es muy difícil pues quitarlo, pero bueno, hay que comentarlo. Hay factores de riesgo modificables, realmente la dieta, el ejercicio, el sedentarismo. Es importante recalcar que tenemos que realizar ejercicio entre 30 a 50 minutos 5 veces a la semana y este ejercicio debe de ser de forma aeróbica. Es decir, entrenamiento, caminata, correr, natación sería lo más importante. Ahora bien, quitar los factores de riesgo como el tabaquismo. El tabaquismo se ha asociado directamente a un mayor o doble riesgo a lo largo de la vida de padecer un infarto agudo al miocardio. Además, una vida suena chistoso, pero una vida de estrés a lo largo de la vida también nos va a dar como un factor de riesgo importante para presentar dicho infarto. Ahora bien, la proporción actualmente a nivel nacional normalmente es 2-1 entre hombre y mujer. Sin embargo, hay niveles de edad. Un factor de riesgo para hombres es arriba de 45 años y un factor de riesgo de mujeres es arriba de 55 años. Esto se debe principalmente a esos 10 años como de ventaja de las mujeres por la parte hormonal de ellas. Si bien cuando empiezan la menopausia se quita cierto riesgo de protección para desarrollar este tipo de eventualidad. Ahora bien, enfermedades como la diabetes, que no tenemos un buen control, colesterol, triglicéridos altos, si ya a lo mejor conocemos que tenemos esta entidad de padecimiento y no se lleva a cabo un buen control del mismo, pues posiblemente nos pueda generar un mayor riesgo de presentar un infarto agudo al miocardio. Ahora, tenemos síntomas normalmente que tenemos que tener en cuenta para tener como el conocimiento de qué tengo que hacer
en ese momento para acudir a un servicio de urgencias? ¿Qué tengo que hacer en ese momento en mi casa, en mi domicilio? ¿Cómo tengo que actuar? Porque en muchas ocasiones, desafortunadamente, cuando nos llegan a los hospitales o a los servicios de urgencias, muchas ocasiones ya llegan más descompensados de lo que deberían de estar en el momento del padecimiento. Y esto se debe a la importancia del momento de la detección. El principal cuadro clínico de un infarto agudo del miocardio es un dolor precordial en esta parte. Normalmente se puede expresar como una sensación inminente de muerte. Ahora bien, este dolor, lo característico es de tipo opresivo. Imaginémonos que a lo mejor hay alguien sentado a nosotros, o a lo mejor, digo, los que somos papás, que tu hijo está encima de ti. Esa sensación de opresión es la característica o típica de un infarto agudo del miocardio, acompañada en ocasiones de una irradiación. Significa que este dolor se puede ir al cuello, a la mandíbula, o incluso al brazo izquierdo o al brazo derecho. En algunas ocasiones este mismo dolor puede ir acompañado de náusea, vómito, sensación de querer defecar, sensación de querer orinar, e incluso esta irradiación se puede ir hacia la espalda. Ahora, otro signo característico es que en ese momento estén sudando frío. Es como el cuadro característico. Hay otro apartado que tenemos también que comentar, que en muchas ocasiones no se conoce a la población, o no se tiene ese tipo de enseñanza social. Pacientes diabéticos. Desafortunadamente, quisiéramos que todos tuvieran el cuadro característico y que todos lo supieran para que en ese momento se lograran atender. Sin embargo, muchas ocasiones hay un cuadro clínico diferente o alternativo en este tipo de pacientes, que no les va a dar el dolor característico que ahorita les estoy comentando. Normalmente el dolor que ellos refieren es una enfermedad como indigestión gástrica, o incluso un dolor en la boca del estómago, y a lo mejor se sienten mareados y sudan frío. En ese momento es importante que pues estén sospechando de un infarto agudo del miocardio y vayan a atenderse a un hospital. Es de suma relevancia que entre más pronto se sospeche esta entidad, se acuda para diagnosticarla. Es mejor que te digan cuando vas a un hospital por algún tipo de esta sintomatología, sabe que no es un infarto, que bueno, es lo mejor que te pueden decir. Sin embargo, si en ese momento te dijeran está infartándose, muy bien, usted logró llegar a tiempo para tener una adecuada terapéutica y un menor riesgo de complicaciones. Recordemos que entre más tiempo pasemos sin dar un tipo de tratamiento, tanto médico como un tipo de, si llegara a necesitar el paciente un cateterismo, va a ser de mejor pronóstico para la evolución clínica del paciente. Ahora bien, dependiendo también de la zona del infarto, podemos decir que un paciente que pudiera llegar a presentar un tipo de infarto, si es en menor grado, seguramente su vida a lo largo de posterior al infarto puede ser de forma natural y normalmente. Obviamente, ya más cuidando todos los factores de riesgo que comenté anteriormente de manera mucho más estricta. Ahora bien, las personas que desafortunadamente llegan con un cuadro clínico en el cual decimos que ya está fuera de tratamiento trombolítico. El tratamiento trombolítico es un medicamento que nosotros administramos en las unidades hospitalarias para tratar de destruir o pues quitar esa obstrucción del coágulo sanguíneo a nivel del corazón, para que se pueda restablecer el flujo y pueda funcionar nuevamente. Obviamente, entre mayor limitemos ese daño, mayor beneficio le va a ir al paciente. Ahora bien, hay ciertos situaciones que podemos modificar a lo largo de la vida para tratar de prevenir este infarto agudo al miocardio. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de excusas, ponemos muchas ocasiones, no tenemos tiempo, pero si yo les contara todo lo que puede pasar si no tratan de modificar sus factores de riesgo, créanme que lo valorarían y tomarían mucho en cuenta. Les aconsejo realizar ejercicio al menos 30-50 minutos, 5 días a la semana, tener una dieta lo más sana posible, evitar la obesidad, tratar de tener una vida más activa, disminuir, yo sé que es muy complicado disminuir el estrés diario, pero eso también es una parte muy importante de esta entidad que puede condicionarnos a presentar un infarto agudo del miocardio. Ahora bien, la dieta, la ingesta de agua, la ingesta de frutas, verduras, si fuman, realmente créanlo que sí deben de ir quitándolo, retirarlo de forma
100%, porque esto nos va a dar un menor riesgo a lo largo de la vida de presentar alguna complicación de un infarto agudo del miocardio. Doctor, amplia, clara la explicación que nos ha dado y pues sin querer, cuando uno escucha esto pues se alarma, ¿no? Pero usted ha dado también el remedio, hay que comer alimentos saludables, ejercicio, toda esta situación para evitar llegar a este punto en donde me gustaría preguntarle cuántos de los infartos de cada 10, cuántos pueden ser fatales, fulminantes. Bien, todo esto depende también de la proporción de la edad en lo que le presentes. Normalmente en incidencia podemos establecer que en personas más jóvenes, si les llegara a dar un infarto agudo del miocardio, tienen un mayor riesgo de mortalidad. Porque esto se debe a la circulación colateral del corazón que tenemos, que a medida del tiempo no es la misma en un paciente joven que en un paciente adulto mayor. De cierta forma, por decir algo, lo toleran mejor un paciente adulto mayor. Obviamente, quitando que tenga mucho menores factores de riesgo. Sin embargo, en cuanto a la mortalidad, yo diría que en adulto mayor, a mayores de 65 años, yo creo que unos 4 a 5 de 10 tienen mucho riesgo de mortalidad y se eleva a menor edad, entre 8 o 9 de 10, mayor mortalidad. Como te comentaba, sí es imprescindible que ante la sospecha no se esperen y acudan a un servicio de urgencias hospitalario, porque lo importante en ese momento es tomar un electrocardiograma. En el electrocardiograma es un estudio que nos sirve para detectar la actividad eléctrica del corazón y de ahí definir en ese momento si esa persona, pues sí, tiene un infarto agudo del miocardio y hay que tratarlo. Como te comentaba, hay una entidad clínica que sí tengo que poner mucho énfasis en esto, las personas diabéticas. Es muy importante que tengan ese síntoma en cuenta. Muchas ocasiones, desafortunadamente, han llegado a los servicios de urgencias ya personas que no logran llegar a ese servicio y llegan ya fallecidas porque preguntando, interrogando, dicen, bueno, es que pensamos que era una indigestión, solo comió algo y tenía mucho dolor, empezó a sudar frío, y bueno, fue en el momento que lo trasladaron que ya desafortunadamente no lo logró. ¿Puede hacer algo aparte de ir corriendo al médico cuando se tienen estas dos sensaciones, la que ha hablado, una suerte de dolor en el estómago en cuanto a las personas diabéticas y esta sensación de opresión en el pecho en cuanto a otro grupo de personas? ¿En ese momento se puede hacer algo? ¿Se puede tomar algo? ¿Se puede ganar un poco de tiempo antes de poder llegar a alguna unidad médica? Porque hay que entender que esto puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es, sí, desafortunadamente, como bien lo comentas, puede ocurrir en cualquier momento. Ahora bien, supongamos que a lo mejor está en su casa y le sucede este tipo de sintomatología. Lo ideal o lo óptimo o el mejor escenario posible sería que a lo mejor ya tuvieran un chequeo previo, tanto pacientes con factores de riesgo o pacientes ya que tengan ciertas enfermedades. ¿Por qué? Cuando ya tenemos ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, ya sabemos que es el colesterol y triglicéridos altos, y esos ya son factores de riesgo que finalmente sabemos que tenemos un riesgo de presentar un infarto agudo del miocardio. ¿Qué sugeriría? En ese momento probablemente tomar una aspirina. Es como el medicamento que de forma inicial damos en atención hospitalaria, digo, junto con otra carga de medicamentos, pero a nivel domiciliario a lo mejor tener esa aspirina presente, que serían 300 miligramos. Ahora bien, esto es una entidad aparte, no es como una panacea, si tú te la tomas, pues vas a mejorar. Sin embargo, con este tipo de pacientes en particular, sería muy indispensable que tuviéramos ese medicamento. Ahora bien, en el momento de presentar esa sintomatología, el infarto es muy grave, por lo tal, como les comentaba, que es una obstrucción del flujo de las arterias que nos va a evitar que llegue la sangre o el oxígeno a toda la parte que irriga el corazón. Lo ideal es que en ese momento, si está presentando dicha sintomatología, dentro de toda la ansiedad, preocupación, alarma por todos los familiares, es mantener reposo absoluto. El peor error que pueden cometer es probablemente que si a lo mejor está acompañado, se van corriendo, como bien dices, al hospital. No, de forma ideal es que entre menos se mueva sería mucho mejor, porque eso le va a evitar que sobreesfuerce de más su corazón, que de por sí está obstruido y se está muriendo durante este evento.
Ahora bien, en personas jóvenes que todavía no cruzan la barrera de los 45 o a lo mejor no tienen factores de riesgo como tal, diabetes, hipertensión, a lo mejor tienen buenos valores de colesterol, triglicéridos, yo sí les sugeriría que si tienen algún familiar de primera rama, madre, abuelos o hermanos que tuvieron algún percance, algún infarto previo a edad joven, sí se hagan un chequeo. Un chequeo con atención primaria que sería pues valorar niveles de presión, niveles de colesterol, diabetes, hipertensión, etc. para tener una mejor prevención para este tipo de cuadro. Muy bien, muchas gracias por esas recomendaciones. ¿Cuánto puede durar este episodio, esta sensación de dolor? Ok, este episodio de infarto, de dolor o sensación de opresión normalmente dura más de 20 minutos. Ahora bien, aquí hay que definir algo bien importante. El hecho de que a lo mejor ese dolor se quite en menor a 20 minutos no significa que a lo mejor no te estás infartando, no significa que no tienes algo del corazón. Sin embargo, podemos pensar como nosotros como médicos que pudiera ser un episodio de una angina de pecho, es decir, que todavía la luz del vaso sanguíneo del corazón no está obstruida completamente, pero bueno, ya está presentando episodios de obstrucción y que nos dan esa sintomatología. Entonces, si el paciente presenta mayor a 20 minutos, no, ni se esperen, váyanse al hospital. Si tiene este cuadro característico y va a 5 o 10 minutos, pero sigue de intenso el dolor, váyanse al hospital. Ahora bien, es como el límite de la edad. Ahora, hay ciertos como síntomas previos al infarto o sintomatología que nos puede empezar a sospechar de que puede iniciar un episodio de un infarto agudo del miocardio. Normalmente los pacientes nos comentan que a lo mejor se cansan al caminar o al subir escaleras y sienten, ellos nos lo refieren así, cierto disconfort torácico, es decir, como una sensación de que algo no está bien, que algo está pasando acá y que a lo mejor limiten esa actividad física que normalmente hacen. O a lo mejor dicen, bueno, yo antes corría y ahora corro y me canso y siento aquí cierta sensación y mejor me detengo. Entonces, si bien en ese momento no se está infartando, pero es un dato como de alarma para decir, bueno, algo no está bien ahorita en mi cuerpo y tengo que hacerme una revisión que incluye para clínicos de laboratorio, así como un electrocardiograma e incluso en ocasiones un ecocardiograma para valorar en ese momento un riesgo que pudiera ser pues pronto o cercano que pudiera darnos un infarto agudo del miocardio. General, ¿sería el médico para revisarse o hay que acudir una vez al año o no sé cada cuánto tiempo a algún especialista? Sí, yo sugeriría que cuando tenemos ya ciertos factores de riesgo 20, inclusive menor a 45 años, que ya es un paciente diabético, hipertenso, con obesidad, su vida sedentaria y a lo mejor fuma, anualmente hay que hacerse un chequeo, ¿sale? Que incluya toma de paraclínicos, electrocardiograma, una valoración integral. Pacientes sin factores de riesgo en cuanto a este cuadro, a lo mejor a partir de los 40 años, pero pacientes ya saben sus enfermedades y que no tienen buen control, les sugeriría tener el control lo más adecuado posible porque eso nos va a limitar si en algún momento presentaron un infarto agudo del miocardio, una complicación mayor que podría ser la muerte o incluso quedar insuficiente el corazón, que es otra entidad que se llama insuficiencia cardíaca. Correcto. Le preguntaba, doctor, ¿con qué especialista esta revisión? Principalmente cuando tenemos un nivel de prevención es con la atención de médico general en primer contacto o en atención primaria. Ahora bien, si ya tienes factores de riesgo y que todavía no tienes esta sintomatología, a lo mejor hacerse un chequeo anual con cardiología o con el médico internista. Eso sería de suma importancia para tener en cuenta pues una valoración integral y tener pues menor riesgo a presentar esta patología. Correcto, muchas gracias, doctor José Víctor Lagunas Turiján, amplia, completa, detallada esta explicación. Desde luego hay muchas cosas más que podríamos saber, pero hoy ha sido suficiente para entender la importancia de vigilarse, de cuidarse, de hacer ejercicio y todo lo que nos ha comentado para evitar un infarto agudo al miocardio. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Igualmente, Evaristo, un saludo a Cadena Sur y gracias por la invitación. Un abrazo.